Bien, entonces, dado todo lo que acabamos de discutir, la definición de una geodésica es entonces la siguiente. Sea M una variedad diferencial y gamma una curva en esta. Se dice que gamma es una geodésica si su vector tangente. Voy a utilizar ahora la letra U para denotar al vector tangente. Eso va a quedar claro ahorita que termine de escribir. Les explico unas cosas acerca de la parametrización y cómo vamos a interpretar físicamente esa cosa. Voy a meter la letra U. Su vector tangente se traslada paralelamente sobre gamma. Es decir, si la derivada de U en la dirección de U es exactamente igual a 0. Eso significa que una curva sea geodésica. Entonces, ahora lo que quiero que hagamos es que veamos esa ecuación, cómo se ve una vez que fijo coordenadas. Eso ya lo sabemos. Dado que esa ecuación es la ecuación de transporte paralelo, es un caso particular de la ecuación de transporte paralelo, y la ecuación de transporte paralelo es esta, la ecuación geodésica tiene esta cara. Entonces, solo sustituyendo los vectores adecuados. Trabajando en coordenadas x mu, entonces la ecuación de geodésica es la siguiente. Dijimos que, por la regla de la cadena que utilizamos hace rato, el lado izquierdo es la derivada de las componentes del vector que estoy trasladando respecto al parámetro de la curva. El vector que estoy trasladando en la ecuación de geodésica es el u. Ya no hay un t y un b. El vector es el mismo, solo estoy hablando del tangente a la curva. Este es el u en los dos lados. Entonces estoy calculando las derivadas de las componentes del vector u. ¿Ok? Y la letra que voy a utilizar para denotar el parámetro va a ser una letra específica. Yo no voy a utilizar la letra lambda. Voy a utilizar la letra tau. Y del otro lado entonces van las componentes del vector que estoy trasladando y las componentes del vector tangente a la curva. En este caso ambos son el vector u. Entonces del lado derecho van las componentes del vector u en ambos casos. U beta y u mu. ¿Sí? Esa es la ecuación de geodésicas en este caso. O, como también se le dice, la ecuación geodésica. Aquí lo que hice fue despejar. Típicamente en relatividad no despejamos, pasamos este término sumando para el otro lado e igualamos a 0, por esta interpretación de libre de fuerzas. Entonces ahorita discutimos un poco más al respecto. Primero, lo que quiero aclarar es por qué le puse la letra tau y por qué usé la letra u. Antes, sí queda claro que esa ecuación que está allá es exactamente esta misma ecuación de este lado. ¿Sí? Es la que teníamos hace rato para transporte paralelo genérico y no me lo estoy aplicando para el transporte del mismo vector tangente a lo largo del tangente. Entonces, primera observación. Tau es el parámetro afín a la curva. Tal que
¿Se acuerdan? El parámetro afín a una curva es aquel que deja con norma constante el vector tangente. Norma constante igual a 1 o igual a menos 1, dependiendo de en qué tipo de espacios estamos. Es decir, tal que la norma del tangente es igual a menos 1 en variedades tipo Minkowski, como las que vamos a trabajar aquí en relatividad, o 1 en variedades que tienen geometría euclídea. Ahora, la razón por la que es el parámetro afín y no otra cosa es porque se puede demostrar que esta ecuación no es invariante ante parametrizaciones. Si yo cambio a una parametrización que no sea el parámetro afín, esto ya no va a estar igualado a cero. Me va a salir un término extra que depende del parámetro que elegí. Se puede probar que para un parámetro genérico, la ecuación geodésica, déjame ponerle a esto la ecuación 1, 1 cambia a que la derivada de U en la dirección de U es igual a algún parámetro alfa lambda por U. Algún parámetro genérico lambda. Eso para nosotros no va a ser importante. El punto es nada más que tengan en mente que esta ecuación es invariante entre reparametrizaciones. Eso debe sonarles de cálculo. Saben que hay cosas que sí son invariantes entre parametrizaciones y cosas que no lo son. Por eso cada vez que definen algo en cálculo tienen que demostrar si lo era o no lo era. En particular esto no lo es. Sale esa función extra. Aún así, eso para nosotros no es relevante porque nosotros siempre vamos a estar trabajando con el parámetro afín. ¿Por qué razón? Ahora sí, ¿por qué utilicé tau y por qué usé u? Cuando estemos nosotros trabajando en relatividad, ¿qué es lo que voy a estar yo describiendo? Velocidades. ¿Y qué es tau? ¿Por qué usa la letra tau? Por el tiempo propio. En relatividad, siempre trabajamos con tau, el tiempo propio. Entonces no hay ningún problema. Eso fue importante para definir la cuatro velocidad, acuérdense, y el cuatro momento y todas estas cosas físicas. Siempre tenemos que hablar del tiempo propio para poder obtener estas leyes de la física. Entonces, esta restricción no es ningún problema. De hecho, en ese caso, por eso es que le estoy llamando U, en ese caso el vector tangente afín a la curva es lo que interpretamos como la cuatro velocidad. U alfa, que es igual a la derivada de x alfa respecto al tiempo propio, se interpreta como las componentes de la cuatro velocidad de la partícula que recorre la curva. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esa ecuación? La interpretación de esa ecuación es, yo voy a pensar, mis problemitas van a ser, yo estoy considerando una partícula o una cosa moviéndose en algún espacio-tiempo dado. Me voy a preguntar si está o no libre de fuerzas, cuál es la trayectoria que sigue. Es decir, igual que hacían en la segunda ley de Newton, en espacio-tiempo plano. La cosa es que ahora, como sabemos que la variedad puede estar curva, es decir, puede haber gravedad, tenemos que considerar la ecuación general. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver después en unas cuantas clases? Veremos que la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol
es una geodésica de un espacio-tiempo curvo. Ese espacio-tiempo curvo tiene un nombre particular. Es el espacio-tiempo de Schwarzschild. Ya no Minkowski, Schwarzschild, porque es un espacio-tiempo distinto con propiedades geométricas diferentes. En consecuencia, como la gravedad no es una, es lo que estamos diciendo, entonces el Sol está curvando el espacio-tiempo de forma muy particular a su alrededor, entonces ya no es Minkowski. La Tierra no está sintiendo ninguna fuerza por presencia del Sol, eso ya no existe, ya no hay tal cosa como fuerza gravitacional. En su lugar lo que ocurre es que como el espacio-tiempo está curvado de forma particular, la Tierra no se va a mover en línea recta, porque el concepto de línea recta ya desapareció por completo. Ahora el único concepto que existe es el concepto de geodésica. Y entonces, la Tierra libre de fuerzas, lo único que le queda es seguir esa trayectoria geodésica. Y esa es la trayectoria elíptica que nosotros vemos como elíptica desde nuestra perspectiva espacial. Eso es la geodésica. Entonces, en ese sentido, déjenme volver a copiar la ecuación para acá. Si x mu de tau es la trayectoria de la Tierra, es una parametrización, la parametrización afín de la trayectoria de la Tierra, entonces la trayectoria de la Tierra va a satisfacer la siguiente ecuación. Si x mu es la parametrización de la trayectoria, el vector tangente está dado por la primera derivada de la parametrización. Es decir, u es la derivada respecto a tau de x. Como aquí estoy derivando una vez a u respecto a tau, en términos de x, eso es la segunda derivada de x respecto de tau, más de x mu, bueno, aquí es alfa, aquí es beta, de x mu respecto a tau, de x mu respecto a tau, multiplicado por el gamma alfa beta mu, igual a 0. La trayectoria de la Tierra tiene que satisfacer una ecuación de este estilo, ¿ok? ¿Dónde está contenida la información de la curvatura, la información de la cosa geométrica de la variedad? Esa está contenida en la métrica. La métrica es la que me dice qué significa ortogonal, qué significa medir algo en la variedad. ¿Dónde está la información de la métrica en esta ecuación? ¿Contenida en dónde? En los Christoffels. Aquí es donde está la información de la métrica, que como veremos es lo que está relacionado con la curvatura. ¿Ok? Entonces ahí es donde está esa información. Es lo que vimos que en espacio plano, en coordenadas cartesianas, simplemente es ese 0, hace puff y ya. Pero vean entonces qué pasa si tomo esta ecuación y la escribo como la teníamos hace rato. ¿Qué pasa si despejo esto y lo paso restando? Así. ¿Qué pasa si la escribo así? Escrita así, ¿a qué ecuación se parece? ¿No? ¿Nadie? ¿A qué ecuación se parece? ¿Pero qué cosa? O sea, ¿qué cosa estoy calculando del lado izquierdo? Justo. ¿Qué pasa si agarro una masa, la multiplico del lado izquierdo, agarro la misma masa y la multiplico del otro lado? Entonces así, ¿de qué tiene cara ahora sí? Tiene cara de, recuerda, A masa por aceleración es igual a fuerza. Donde esta fuerza por alguna razón es la masa multiplicada por otra cosa.
Es decir, esta fuerza no es cualquier cosa, es una Fg con Fg igual a m por g, ¿no es cierto? Ah, ok, ahora hace sentido por qué confundíamos esto con esto, ¿no? Es exactamente lo mismo que pasa con Coriolis, lo mismo que pasa con la fuerza centrífuga. Si está del lado derecho, es claro que es aceleración. Si lo pasamos del lado izquierdo, tiene cara de fuerza, y por eso le llamamos fuerza ficticia. A la curvatura le pasa exactamente lo mismo en la bendita ecuación de geodésicas. Por eso, en el límite no relativista, se interpreta o se puede interpretar. Vean que eso es completa elección, igual que cualquier fuerza ficticia, es un si quiero o no quiero, depende de cuál sea mi propósito. A la curvatura como una fuerza. Es por eso que ocurre. Ahorita esto, desde luego, no es ninguna clase de demostración formal, nada más les estoy diciendo por dónde van a venir los tiros. Eso es porque yo los quiero mucho y cuando hagan esa tarea, no quiero que la sufran tanto. Esa demostración, el hecho de que no nomás es con las manitas, es literal sale el potencial gravitacional de esta ecuación, tal cual como va, una vez que toman el límite apropiado. Ese cálculo es tan bonito y es tan importante que voy a dejar que lo hagan ustedes de tarea, eso no lo vamos a hacer aquí. Todavía no en esta tarea, eventualmente llegaremos, ya que hablemos de Schwarzschild. A lo mejor será en la última o penúltima tarea. ¿Dudas hasta acá? Y ahora, ven un poco más de utilidad a todas estas herramientas matemáticas que hemos estado desarrollando. Ya empieza a tener cara de dónde va a estar la física. ¿Sí? Los Cristófeles ahora sí ya les puse cara, ya le puse nombre. Los Cristófeles, ahí es donde está lo que le llamábamos antes potencial gravitacional, ahí metido. No es toda la información de la gravedad, pero ahí hay una parte. Toda la información de la gravedad está contenida en la curvatura completa, que es lo siguiente que vamos a estudiar la próxima clase. Las preguntas hasta acá. La ecuación de geodésicas por eso va a ser muy importante. La vamos a resolver en el espacio-tiempo de Schwarzschild y vamos a probar justo esto. Vamos a ver cómo se tienen que ver sus geodésicas y que en efecto las trayectorias de los planetas son las geodésicas de esa métrica. ¿Sí? Antes de eso, necesitamos empezar a practicar con cosas más aburridas, como las geodésicas de una pelota, por ejemplo. Entonces, practiquemos un poco primero con esos ejemplos geométricos muy controlados y luego vamos a eventualmente llegaremos a los ejemplos físicos más interesantes. ¿Sí? Ok. Entonces, hagamos dos ejemplos. Son los únicos que vamos a ver nosotros. El primero es parecido al que ya hicimos, es el sencillito. Como siempre, para testear que lo que estamos definiendo tiene siquiera esperanza de tener sentido, tenemos que asegurarnos que en los casos particulares controlados se reduce a lo que conocemos previamente. Si el concepto de geodésica es lo que reemplaza al concepto de línea recta, en particular, las geodésicas de un plano tienen que ser líneas rectas. Entonces, digamos que en efecto eso ocurre. Pensemos en R2 con coordenadas cartesianas. X mu igual a X, Y. En ese caso,
La métrica está dada por la matriz de identidad, sus componentes, elemento de línea y el euclidio, y como ya discutimos, eso significa que los símbolos de Christoffel en esas coordenadas todos se hacen cero. ¿Ah? Entonces, la ecuación geodésica se reduce a únicamente, otra vez, el lado izquierdo, solo la segunda derivada de x mu respecto a tau. ¿Cuál es la solución a esa ecuación diferencial? Bueno, a esas ecuaciones diferenciales. Vean que, como decíamos, es un sistema de dos ecuaciones diferenciales, una por cada componente, una por cada dirección. Una para x y una para y. Pero es la misma ecuación para x y para y. Es decir, si quieren ponerlo cada una, tengo que la derivada de x respecto a tau, la segunda es igual a 0, y la derivada de y respecto a tau, la segunda es igual a 0. Es nada más para que vean el sistema de ecuaciones explícito y vean que cuando desaparecen los Christoffel, las ecuaciones se desacoplan. Nada más está la ecuación de x y la ecuación de y. Entonces puedo resolverlas independientemente. ¿Cuál es la solución general? Es una función lineal. Entonces x mu, que depende de tau, tiene que ser una constante multiplicada por tau más otra constante de integración, porque estoy integrando dos veces en cuanto a x. ¿Sí? Y esa es la ecuación de qué cosa? De una recta. Es decir, esto es igual a que x es igual a una ux por tau más x0 y y es igual a una uy por tau más y0. Pues eso no es más que una bilínea recta. ¿Sí? Es la forma paramétrica de una línea recta. El ux y el uy corresponden con las componentes de su vector director, que corresponde con el tangente de la recta. Y esto no es más que el punto inicial. Esto es x0, y0, y para acá está el ux, uy, y la recta pues es todo esto. Ah. Entonces sí, la ecuación de geodésica se reduce a la ecuación de una línea recta en un espacio plano. Justo. Entonces, noten que aunque esta ecuación la escribimos en coordenadas, esta, y aquí fue donde despejamos, y para resolver cosas siempre la vamos a escribir en cartesianas, en coordenadas, en realidad la ecuación de geodésicas es independiente de coordenadas. O sea, la ecuación era esta. De aquí no hay ninguna coordenadas, es simplemente derivada covariante le pega u y ya. Eso significa que las geodésicas de R2 en polares aún son líneas rectas. Es decir, una vez que yo resuelvo la ecuación de geodésicas en unas coordenadas, ya la resolví para las que sean. Pero vean que la conclusión no es obvia en polares, porque en polares ya no pasa esto. Ya no pasa que todos los Christoffeles se hacen cero. Entonces la ecuación se tiene cara más complicada, pero la información geométrica es la misma. Para demostrar de forma genérica que las geodésicas en polares también son líneas rectas, tendrían que escribir la forma genérica de una línea recta en polares. Y como saben, eso no es exactamente sencillito. Aún así, van a explorar algunos casos particulares de eso en la tarea, para que se convenzan de que en efecto la ecuación de geodésica es independiente de coordenadas. Junto con otras cosas. Las siguientes dos tareas van a involucrar varias cuentas. Cuentas que se pueden saltar si recuerdan qué cosas dependen de coordenadas y qué cosas no. ¿Sí? Las siguientes tareas están diseñadas para que se espanten, pero después digan, no, no, no es cierto. Los siguientes incisos son cero si argumento de forma inteligente. ¿Sí? Bien. Entonces, ya acabamos de checar en un plano. Ese era el caso sencillito. Saltemos a un caso más interesante.
Saltemos a una variedad curva. Vamos a la pelota. S2 con coordenadas esféricas. Donde se acuerdan, las coordenadas esféricas son θ y φ. Para eso es necesario calcular los símbolos de Christoffel en las coordenadas esféricas. Es decir, con eso sabemos que el elemento diferencial de línea es d θ cuadrado más seno cuadrado de θ de φ cuadrado. Entonces, las componentes de la métrica son la matriz 1, 0, 0, seno cuadrado de θ. Hay que calcular los Christoffel. Entonces, de tarea van a calcular esos Christoffel de la 2 esfera. Ese es el que más tiempo les va a llevar. Es como el que sí, ahí no hay manera de saltarse las cuentas. Tienen que sentarlos y hacerlos con calma. Queda lo siguiente. Gamma, teta, 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 ese es igual a 0. El gamma, teta, teta, phi. Por la simetría de los índices abajo, ese tiene que ser igual al gamma, teta, phi, teta. Ese es igual a 0 también. El gamma, teta, phi, phi. Ese es igual a menos coseno de teta multiplicado por el seno de teta. Luego está el gamma, phi, teta, teta, ese resulta ser 0. Luego está el gamma, phi, teta, phi, que por la simetría de los índices de abajo, eso tiene que ser igual al gamma, phi, phi, teta. Eso es igual a cotangente de teta. Y el último, que es el gamma, phi, 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 ese es igual a 0. Entonces, como les dije la vez pasada, ahí no hay de dónde hacerse. Hay que calcular todos los símbolos de Christoffel. Son 8 en total, son 6 independientes nada más. Aquí se reduce muy poco el cálculo porque pues nada más puedo usar la simetría aquí y acá. En más dimensiones eso ayuda más. Entonces, después de sentarse con calmita y hacerlos, queda eso de allá. ¿Sí? Eso lo van a tener que checar ustedes de tarea y llegar a esas expresiones. Lo que yo quiero en lo que nos enfocamos ahorita es, ya dados los Christoffeles, entonces, cómo se ven las ecuaciones. Entonces aquí está la esfera. Acuérdense que para acá corre el ángulo θ y para allá corre el ángulo φ. En general, lo que tendríamos que hacer, igual que pasó en el caso de cartesianas, tendríamos que resolver la ecuación genéricamente. O sea, la escribimos tal cual como va y la resolvemos. No vamos a hacer eso. Lo que quiero que hagamos es que sustituyamos una posible curva y veamos que esa posible curva satisface la ecuación de geodésicas. El resultado general que se puede demostrar es que las geodésicas de las dos esferas son círculos máximos. Un círculo máximo, así como dibujé la pelota, un ejemplo de un círculo máximo, ¿cuál es? Este, el ecuador. De hecho, algo que se puede mostrar también es que si una curva cumple la ecuación geodésica, entonces cualquier segmento de esa curva tiene que satisfacer la ecuación geodésica, a pedazos. En general, cualquier geodésica de la esfera es un segmento de un círculo máximo. Entonces, mostraremos que el ecuador es una geodésica. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Proponemos una curva y checamos si satisface la ecuación. Es decir, tengo que agarrar mi ecuador y sustituirlo en la ecuación.
¿Cómo hago eso? ¿Qué tengo que proponer primero? Quiero ver que satisface la ecuación de geodésicas, es decir, que satisface que la segunda derivada de x mu respecto de tau más alfa de x beta respecto de tau de x mu respecto de tau por gamma alfa beta mu, que eso es igual a 0. Entonces, ¿cómo sustituyo el ecuador ahí adentro? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, primero lo que hago es parametrizar el ecuador. Tengo que proponer cuál es la x mu de tau. Parametrizamos el ecuador como entonces tengo que decir cuál es mi teta de tau y cuál es mi phi de tau. Entonces, para que sea el ecuador en estas coordenadas, ¿qué pongo allí? Si todo el mundo lo ve. El ecuador es, si acá este está igual a 0, bajo, 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 hasta pi medios. Entonces, teta tiene que estar fijo a pi medios. El ecuador lo define eso, es una curva teta igual a constante. Y phi de tau, ¿qué cosa vamos a proponer que sea? Justo. Vean que lo que tiene que pasar es que phi tome todos sus valores posibles para darle la vuelta completa al ecuador. Lo más fácil es proponer que sea directamente tau. Sin embargo, nada más hay que checar que eso en efecto sea el parámetro afín. Si no, no va a satisfacer la ecuación que queremos. Sí. Sí, aquí por suerte resulta que sí pasa, pero es algo que tiene que estar checando constantemente. Asegurarse de que el parámetro sea el afín. Revisemos si tau es el parámetro afín. Si esa es la parametrización, eso significa que u teta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la derivada de teta respecto a tau en esa parametrización? 0, ¿no? Porque pues no está tau, es una constante. Esto vale 0. Ok, ¿y cuánto vale la derivada de phi respecto a tau? 1. ¿No? Bien. Eso significa que la norma del vector tangente, que se calcula así, como la métrica multiplicando los componentes, como la métrica es simétrica, esto es la componente g teta teta por u teta al cuadrado más g phi phi por u phi al cuadrado. ¿Sí? Sustituyan. ¿Cuánto vale g teta teta? De acuerdo a ese elemento de línea. O a la matriz de allá. Es un 1. Eso multiplicado por u teta. ¿Cuánto vale u teta? 0 en este caso. Entonces, 1 por 0. Más, ¿cuánto vale g phi phi? Seno cuadrado de teta multiplicado por u phi. ¿Cuánto vale u phi? 1. Multiplicado por 1 al cuadrado, que es 1. Ok, ¿y eso es un 1? ¿O un menos 1? ¿Cuánto queda eso? Seno cuadrado de teta, ¿no? Ok, ¿eso es un 1 o no? Justo. Aquí lo que quiero resaltar es, recuerden lo que dije hace rato, la ecuación geodésica y la ecuación de transporte paralelo están definidas sobre la curva, no afuera de la curva. Eso de nuevo es, no está definida acá, no está definida acá, está definida aquí nomás. ¿Sí? Y esos son los puntos que cumplen que teta, ¿cuánto vale? Pi medios. Esto está evaluado en teta igual a pi medios y esto tiene que estar evaluado en teta igual a pi medios. ¿Y cuánto vale seno de pi medios? Pues en efecto, sí es el parámetro afín. ¿Sí? Ah, porque es dos veces. Aquí está 1 y aquí está 2. Van multiplicados. Y justo como es la métrica y simétrica, solamente sobreviven cuando estos dos son iguales. Entonces, eso significa que la parametrización que agarramos es la que queríamos. Entonces, primera condición cumplida. Segunda condición es ver que esa curva satisface la ecuación.
Entonces ahora sí, ya tengo mis componentes de la velocidad, las tengo que enchufar aquí. Cada componente de la ecuación geodésica es la siguiente. Empecemos con la componente teta de allá. Entonces, es la segunda derivada respecto a tau de x cuando alfa vale teta. Eso es la coordenada teta. Más las derivadas, déjenme ponerlas explícitas, de x beta respecto a tau, de x mu respecto a tau, gamma, teta, beta mu igual a 0. Bueno, quiero ver si es igual a 0 o no. Vean, lo que hice fue fijar el índice libre de la ecuación de geodésicas. El índice libre es el índice alfa, aquí y aquí. Ese ya lo fijé a teta. Pero estos otros dos no son libres, estos dos índices son índices de suma. Entonces tengo que poner ahí todos los términos que van. ¿Sí? Hay dos del índice beta y dos del índice mu, entonces son 4 términos los que hay que poner en esa suma. En 2 dimensiones, en más dimensiones se pone peor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justo. Entonces, en vez de escribir de más, primero vamos a los Cristófeles, que ya fue suficiente escribir, y reviso cuáles son 0 y cuáles no son 0, y veo cuáles son los que sobreviven aquí al sustituir. ¿Sí ven? Como fijé teta arriba, eso significa que solo me interesan estos 4. Teta, 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 phi, teta, y teta, phi. Y de esos vean que 3 son 0, este y estos dos. El único no 0 es este. ¿Sí lo ven? Entonces es el único que contribuye de esos 4 términos. Eso es igual a la segunda derivada de teta respecto de tau más el que sobrevive es el gamma teta phi. Y ese tiene que ir multiplicado por beta igual a phi, mu igual a phi, es decir, la derivada de phi respecto a tau multiplicado por la derivada de phi respecto a tau. Es decir, esto al cuadrado. ¿Ok? Sustituimos ahora sí todo. ¿Cuánto vale la segunda derivada de teta respecto a tau? 0, porque teta es igual a pi medio, es una constante. Entonces esto vale 0. El gamma teta phi es menos coseno de teta por el seno de teta. ¿Cuánto vale la derivada de phi respecto a tau según mi parametrización? 1. Entonces, un 1 aquí multiplicado por otro 1 acá. ¿Ok? Entonces, otra vez no tiene cara de ser 0. ¿O sí? Entonces, ¿sí es geodésica o no es geodésica? Exacto. Hay que evaluar en teta igual a pi medios en los puntos de la curva. Y como el coseno de pi medios es 0, entonces esto en efecto sí me da 0. ¿Ok? Entonces, la primera componente de la ecuación de geodésica sí se satisface. Falta la segunda componente. Ahorita 2, pero van a ser 4 eventualmente. En los casos más interesantes van a ser más. Bueno, o sea, 4, lo quiero decir, más de 2. Ok. Ok. Entonces, ya a estas alturas espero que se haya visto cuál es el mecanismo. Es pongo componentes, sustituyo, voy derivando, etcétera, etcétera, etcétera. No hay como mucho secreto. Al inicio siempre la notación es como muy rara, pero como ven ya una vez que se escriben las cosas en coordenadas son simplemente derivaditas y ya, cosas que ya saben hacer. Entonces, para utilizar los siguientes minutos en algo más interesante, déjenme decir, como siempre pongo puntitos, es decir, hagan la cuenta, usen los gamas que ya les escribí y verán que en efecto queda que también la segunda derivada de phi respecto de tau más el único que sobrevive, que es 2 veces el de teta respecto a tau, de phi respecto a tau por el gamma phi teta phi, eso es igual a 0. Y eso se ve directito de acá, de estas dos derivadas. La segunda derivada de phi respecto a tau es 0. Y la primera derivada de teta respecto a tau es 0. Entonces los dos términos son 0 y me da directamente 0.
Entonces, rellenen los detalles, verán qué da eso. Entonces, en efecto, el ecuador es una geodésica. Y con eso en realidad ya acabamos de mostrar que cualquier círculo máximo tiene que ser una geodésica, porque el ecuador, lo único que lo vuelve especial es porque pues, fijé este sistema de coordenadas. Si fijo yo otro sistema de coordenadas y veo la esfera del lado, pues más bien estoy viendo un meridiano general. ¿Sí? Exacto. Exactamente. Ah, bueno. Probablemente estás pensando en lo siguiente, que es lo último de lo que vamos a platicar. Nada más se los voy a platicar como que muy por encimita, ustedes van a hacer más de las cuentas de tarea. La interpretación geométrica que más nos interesa a nosotros en relatividad de la geodésica es como esto, como una curva autoparalela, se le llama. ¿Ok? Pero tiene otra interpretación geométrica además de esa. ¿Cuál es la que conocen? Si ustedes ya habían escuchado el término geodésica, ¿en qué otro contexto lo habían escuchado? Minimizar distancias. En efecto, una geodésica, igual que una recta en espacio euclídeo, es una trayectoria que minimiza distancias. Entonces déjenme platicarles muy rápido al respecto de esto. Ok. ¿Cuál es la idea? Supongan que ustedes tienen un punto P por acá, tienen un punto Q de este lado. Y se están preguntando cuál es la trayectoria que minimiza la distancia entre P y Q. En espacio plano saben que la respuesta es muy simple, es la línea recta que conecta P y a Q, porque pues esta seguro no lo hace, esta seguro no lo hace. ¿Sí? En efecto, una geodésica, según lo definimos, también cumple esta propiedad, es aquella que minimiza distancia. ¿Cómo yo calculo distancias en una variedad? ¿Qué objeto matemático es el que me permite calcular distancias? La métrica, que está codificada en la conexión de Levi-Civita. Entonces ahí es donde está la conexión, literalmente hablando. Ok, entonces, dados dos puntos P y Q conectados por una trayectoria, déjeme llamarle x mu de tau, donde x mu de tau puede ser o la línea recta, o esta de acá, o esa de allá, da igual, de forma tal que el punto P, que es el punto inicial, es lo que voy a llamar x mu de tau inicial, y el punto Q es lo que voy a llamar x mu de tau final. La distancia recorrida de P a Q por la curva es, cuando yo me muevo por esa curva, es lo siguiente. ¿Cuál creen que sea la expresión de la distancia? Antes del mínimo. Antes del mínimo. Justo. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos escrito antes? Pero el contexto en el que lo habíamos estudiado era, por acá había una T, por acá había una X, aquí había una curva, y yo me estaba preguntando cuál era el tiempo propio entre una y otra. ¿Se acuerdan de eso? Dijimos, el tiempo propio es la longitud de la curva. Eso mismo aplica aquí. Es exactamente lo que estamos calculando. Y la longitud de curva resulta ser lo siguiente. Resulta ser la integral desde ese tau inicial al tau final de los segmentos de curva recta en la que estamos segmentando a ese espagueti, a cualquiera de estos. Eso, si se acuerdan, estaba dado por la raíz cuadrada de el valor absoluto de la métrica multiplicado por las componentes del vector tangente a la curva. En general es el valor absoluto, porque estoy pensando en que puede ser o positiva o negativa. En los casos que vamos a llevar nosotros, que es el espacio-tiempo
un espacio-tiempo en el que hay una dirección temporal, estamos siempre pensando con menos, cuando estamos en curvas tipo tiempo. Cuando la curva es tipo tiempo. ¿Se acuerdan que una curva sea tipo tiempo significa que su vector tangente en todo punto es tipo tiempo, es decir, tiene norma al cuadrado negativo? Por eso el menos hace que la raíz cuadrada, lo que está dentro sea positivo y entonces no hay números imaginarios ni nada. Esta cosa es un número real. Bien. Noten que entonces la distancia estoy diciendo que depende de cuál trayectoria agarré. Si me fui por esta, o si me fui por esta, o si me fui por esta. ¿Sí? Eso es lo que en matemáticas llamamos un funcional. Un funcional es una función de funciones, básicamente. Es decir, qué número voy a obtener va a depender de cuál trayectoria agarré. Entonces depende de x mu. Ese funcional tiene un nombre particular en física. Estoy utilizando la letra S por una razón. ¿Alguien le suena por qué estoy usando la letra S? La acción. S es la acción de la partícula libre relativista. No en este caso, por lo menos no se le preguntas a todo mundo. Algunos quizá digan que sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya hicimos contacto con mecánica analítica. Entonces, todo lo que saben de mecánica analítica aplica. Y espero que en mecánica analítica hayan visto qué es una acción, qué significa variar esa acción, qué significa un mínimo de esa acción físicamente y cuáles son las ecuaciones que se obtienen. ¿Y todo el mundo vio eso? ¿Hay alguien que no haya visto la acción en mecánica analítica? O sea, que hayan llevado mecánica analítica y no hayan visto la acción. ¿Alguien? Sí, eso, ok. Pero es que sí ha habido muchos semestres en los que hay gente que levanta la mano. Entonces eso me hace, ok, tristemente, medio recupero la fe en la humanidad. Vaya, mecánica analítica es eso. Si su curso de mecánica analítica fue ver leyes de Newton otra vez, pues lo siento mucho. No debería haber pasado eso. Mecánica analítica es entender otros formalismos de la mecánica y aplicarlo a sistemas más complicados. Es básicamente la idea de mecánica analítica. La idea es, cualquier sistema físico se le puede definir esa cantidad, esa famosa acción. La acción es una cantidad física y cualquier sistema físico la tiene. Y como escribimos la física fundamental actual, es en términos de esa acción. Decimos que sea cual sea el sistema físico, las configuraciones realizables tienen que ser aquellas que minimicen la acción. Y eso tiene enormes cantidades de consecuencias, que no vamos a ver todas aquí, no da tiempo, nada más quedan 5 minutos. Pero bueno, el punto es que saben que para variar, cuando varían esta cosa y calculan los mínimos, ¿qué significa encontrar un mínimo? Significa encontrar cuál es la trayectoria que minimiza la distancia. Eso se acaba traduciendo en una ecuación diferencial para la trayectoria. Aquí justo no. Fíjense, en mecánica analítica, cuando ustedes definen la acción que depende de las Qs, definen esto como la integral de un tiempo inicial a un tiempo final de, déjenme poner como le ponen ustedes, un lagrangiano que depende de esas QIs y de las QI puntos integrado respecto a t. Eso es en mecánica analítica, ¿cierto? Vean que la estructura es análoga. Si ven ahí un lagrangiano y estoy integrando respecto a un tiempo. Claro, en mecánica analítica newtoniana, pues hay un solo tiempo, entonces pues es respecto a el tiempo. Aquí ya sabemos que eso no es cierto, pero estamos fijando el tiempo que nos interesa, el tiempo propio. Entonces es exactamente la misma estructura. Tenemos nuestras QIs, le estoy llamando XMUs. También tenemos nuestras QIs puntos, le estoy llamando XMU puntos. Lo único que está extraño es que el lagrangiano se ve feo porque tiene una raíz cuadrada. ¿Pero qué es una raíz cuadrada? No es que eso los vaya a espantar, ¿o sí? ¿Saben cuáles son las ecuaciones de esta cosa, no? ¿Cuáles son las ecuaciones que se derivan de aquí? ¿Cómo se llaman? Las de Lagrange. ¿Cómo dicen? Esas tienen que tenerlas tan memorizadas como Newton. ¿Qué dice? Parcial de lagrangiano respecto a quién. Ok, pensemos la velocidad primero. Y luego, ajá, respecto a la QI. ¿Cuál es la que lleva la derivada respecto al tiempo? ¿Esta o esta? La del punto. Es muy fácil recordar eso, eso es por unidades. Si aquí tengo Q puntos, esto no tiene las mismas unidades que esto, a menos que le ponga un t dividiendo. Y el t dividiendo se lo obtengo así. ¿Sí?
Tiene exactamente la misma estructura. Entonces, en el caso del lagrangiano relativista, ¿cuáles van a ser las ecuaciones que minimizan esa distancia? Son tal cual otra vez las ecuaciones de Euler-Lagrange. Pero la forma que toman ahora es la siguiente. La derivada respecto de tau por la parcial del lagrangiano respecto a la x punto mu menos la derivada del lagrangiano, ponerle L completa, respecto a x mu es igual a 0. Donde el lagrangiano lo estoy definiendo como la raíz de menos g mu nu x punto mu x punto nu. Es un lagrangiano que se ve a primera vista raro, que no tiene cara de energía cinética menos energía potencial. Sin embargo, sí lo es. Si expanden esto en el límite no relativista, sale tal cual energía cinética menos energía potencial. Es una partícula libre, entonces no tiene energía potencial, es tal cual nada más la energía cinética. Entonces, lo que van a mostrar de tarea de la siguiente semana es que, no, siguiente semana no, tiene que ser esta. Lo que van a demostrar de tarea esta semana es que si ustedes calculan las ecuaciones de Euler-Lagrange de esa cosa, se obtiene tal cual la ecuación de geodésicas a la que llegamos. ¿Sí? Y en consecuencia, las geodésicas también cumplen esto, minimizan la distancia. ¿Ok? Entonces, o sea, esto está facilita, es calcular otras ecuaciones de Euler-Lagrange, ya han hecho eso como 200 veces seguramente, ¿no? Nada más una más. Sale, ¿dudas entonces? La siguiente clase vamos a empezar ahora sí con el concepto de curvatura. Ya casi llegamos a las ecuaciones de Einstein, estamos a 2 clases de llegar. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el jueves.